Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Pereira y es un gusto volver a saludarles a través de este video. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, en específico de la nación de Israel, esta nación hermosa por la cual todos tenemos que orar. ¿Por qué? Porque es el pueblo elegido por Dios. Bueno, te invito a que si tienes Biblia, por favor la tomes para que juntos leamos todos estos pasajes. Vamos a iniciar. Bienvenidos. El tema de hoy es José, el perdón y la reconciliación. En el video anterior leímos que un hermano de José quedó preso, Simeón, y solo sería liberado si sus otros hermanos llevaban a Benjamín, el hermano menor, delante de José en Egipto. Por tal motivo, Jacob, su padre, estaba muy angustiado por esta situación. Y llegó el día en que ellos tenían que regresar a Egipto por más alimento, pero también recordaron que para regresar a Egipto deberían llevar a Benjamín con ellos para poder liberar a su hermano preso y así ser creíble su palabra delante del gobernador de Egipto. Entonces, iniciemos con nuestra lectura. Iniciamos con nuestra lectura en el capítulo 43 del libro de Génesis, versículos 8, 9, 11, 12, 13 y 14. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte a vuestro otro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Ahora bien, leímos en los versículos que Judá se hace responsable de llevar y devolver a Benjamín a su padre, y si no fuese así, él sería culpable para siempre. Y así Israel, su padre, les aconseja llevar un presente: bálsamo, miel, aromas, mirra y nueces y almendras. Y confiaba en que el Dios omnipotente obraría en el corazón del gobernador de Egipto, además de que diera libertad a su hijo preso. Esto era realmente confiar en la voluntad del Señor Todopoderoso. Permítanme que les comparta un resumen de este mismo capítulo de los versículos 15 al 28. Así lo hicieron, llevaron el presente, llevaron doble cantidad de dinero y a Benjamín su hermano menor. Al ver José a Benjamín llegar con sus hermanos, dice a su mayordomo que los lleve a su casa y prepare una comida. Mas ellos estaban inquietos por el acontecimiento del dinero, el cual les fue devuelto en sus costales, y lo expresaron al mayordomo de José. Mas él les dice: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y les llevó a Simeón, el hermano que estaba preso. Podemos observar cómo el mayordomo había aprendido mucho de José. Y llegó la hora en que José llegó a su casa, y sus hermanos le entregaron su presente y se inclinaron ante él. A lo que José les pregunta: ¿cómo está su padre? Continuamos con nuestra lectura. Seguimos leyendo en los versículos 29, 30 y 31. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo:
Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: «Poned pan». Entendemos en esta lectura que en José predomina el amor hacia sus hermanos, en especial hacia su hermano Benjamín, muy a pesar de lo que hicieron con él, que ahora él sabía que todo fue voluntad del Señor, como lo leeremos más adelante. El perdón es parte fundamental en su vida, y eso le llevó a buscar la forma para su reconciliación. Pero también hubo una lección y enseñanza en todo esto. Así que se conmovió en sus entrañas a causa de su hermano y se dirigió a su cámara para llorar. Al recuperarse, salió nuevamente y dio instrucciones de que pusieran pan para iniciar con la comida. Leamos ahora los versículos 32, 33 y 34. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Observamos en el versículo 32 que los egipcios siempre se creían superiores a cualquier extranjero, y era para ellos abominación comer junto con ellos. Por eso no comían con los demás. Y aún José, con el cargo de gobernador de Egipto, comía independiente a los egipcios, y sus hermanos comieron independientes a José y a los egipcios. Así en el versículo 33 leemos que estaban sorprendidos por el orden en que los sentó José, pues era del mayor al menor. ¿Cómo es que lo sabía? Y realmente José se delataba en estos detalles delante de sus hermanos, pero ellos nunca lo notaron. Y en el versículo 34 hubo una gran diferencia o preferencia hacia Benjamín, pues fue servido en una porción de 5 veces mayor a la de sus hermanos. Mientras tanto, José observaba las actitudes de ellos. Y hemos llegado a Génesis capítulo 44. Veamos lo que sucede en este capítulo. Posteriormente, José manda al mayordomo de su casa que llene de alimento los costales de estos varones, cuanto pudieran llevar, y que pusiera el dinero de cada uno en la boca de su costal. Además, que pusiera también la copa de plata en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Leamos ahora los versículos 4, 6, 7, 9 y 10. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: «Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata?» Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: «¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor». Y él dijo: «También ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa». Leímos que su mayordomo obedeció tal cual a José e hizo todo lo que pidió. Y por supuesto que con estas palabras los hermanos de José se sintieron ofendidos y a la vez intimidados, pues eran palabras del gobernador de Egipto. Así que ellos se dieron a la revisión de sus costales, sabiendo que nadie había tomado nada, y expresaron fuertes palabras como: «Aquel en quien fuera hallada la copa, que muera». Y además
todos serían siervos de José. Bueno, pues el mayordomo revisó y dijo que todo sería conforme a sus palabras también. Entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra y empezó la revisión desde el mayor hasta el menor. Y es en Benjamín en quien fue hallada la copa. Inmediatamente regresaron a la ciudad, a la casa de José, y se postraron delante de él. Y José les preguntó: ¿Qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Leamos ahora en los versículos 16 y 17. Entonces dijo Judá: ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Hablemos de la copa de plata y de su significado. Esta copa era una copa sagrada que simbolizaba la autoridad de su oficio de visir egipcio. El uso que se hacía con esta copa era el de adivinación o hidromancia, es decir, era un método de adivinación por medio del movimiento del agua, incluyendo el color, flujo y reflujo. Ahora, el hecho del uso de esta copa no precisamente era que José practicara ritos religiosos paganos de adivinación, pero así lo expresó con sus hermanos. Ante esta situación, Judá intercede por Benjamín delante de José y le suplica le permita hablar para explicarle y no se encienda su enojo. Explica acerca de su padre y su hermano menor, Benjamín, a quien su padre ama y cuida, pues con la pérdida de uno de sus hijos, este era hermano de Benjamín, a quien amaba mucho, su padre no soportaría perder a su hijo menor también. La situación era grave, y le explica que él mismo quedó como fiador del joven con su padre, y si no lo regresa, será culpable para siempre ante su padre. Y le rogó le permitiera tomar él el lugar de Benjamín, para que no aconteciere ningún mal a su padre. Continuamos con nuestro estudio en Génesis capítulo 45. Leamos de los versículos 1 al 4. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Leímos que José se da a conocer a sus hermanos, pues esta situación ya era insostenible. Ambas partes estaban sufriendo. Y se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y la casa de Faraón. Ante esta revelación, los hermanos estaban turbados, pues no entendían lo que sucedía. José había cambiado mucho. Además, era el gobernador de Egipto. Y en ese momento les confiesa que él es José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Pero también en versículos posteriores, José les dice que no se entristecieran ni se sintieran mal por haberle vendido, porque para preservación de vida le envió Dios delante de ellos. El Señor tiene planes que nosotros no entendemos en su momento, pero al pasar del tiempo siempre son buenos, pues Dios no se equivoca. Continuamos leyendo de los versículos 8 al 11. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Ahora bien, los hermanos de José tenían mucho que contarle a su padre. José era gobernador de Egipto. Faraón le había otorgado poder para decidir qué se hacía y qué no en Egipto. Además, debían decirle que José le esperaba en Egipto, que habitaría en la tierra de Gosén, él y toda su familia, así también sus rebaños, recordándole que aún faltaban 5 años de hambre y la intención era que no perecieran. Esta tierra de Gosén se ubicaba en la región oriental del delta del Nilo, en el Bajo Egipto, cerca de la frontera con Canaán. Era una zona fértil, ideal para el pastoreo, que el faraón les concedió para que vivieran Jacob y su familia y prosperaran. En versículos posteriores se narra que José abrazó a su hermano Benjamín y ambos lloraron, y esto porque eran hijos de la misma madre, de Raquel. Mas también abrazó a sus demás hermanos, a todos los abrazó y lloró. Y este acontecimiento llegó a oídos de Faraón, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Sigamos leyendo de los versículos 17 al 20. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y así lo hizo José. Les dio víveres y ropa y partieron hacia su padre a la tierra de Canaán. Por sugerencia de Faraón envió José carros para traer a Egipto a su padre y familia, y le dijo que no se preocupara, porque la riqueza de la tierra de Egipto sería de ellos. Realmente Dios actuando conforme a su promesa hecha a Abraham, que haría de él una gran nación, cuidando en todo tiempo a su pueblo elegido. Y todo esto fue ejecutado por José para preservar sus vidas. Sigamos leyendo de los versículos 26 al 28. Y le dijeron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Muy bien. Llegando a la tierra de Canaán, dieron las nuevas a su padre, diciendo, José vive aún, y es Señor en toda la tierra de Egipto. Mas Jacob no lo creyó. Y era entendible. Las pruebas que le presentaron sus hijos de la muerte de José con respecto a su túnica, él las creyó y sufrió muchísimo. Ahora, los hermanos también sentían miedo a los resultados de su pecado contra José delante de su padre, pues todo les acusaba de su maldad contra su hermano, y tenían que confesarle la verdad. Una situación complicada, pero había llegado el momento de enfrentarla. Pero Jacob, al ver los carros que José envió para llevarlo a Egipto, su espíritu revivió y dijo, iré y le veré antes que yo muera. Y bueno, por el momento hemos llegado al final de este video. Que el Señor les bendiga grandemente y también
Te invito a que te suscribas y compartas el contenido de este canal para que más personas conozcan la palabra de Dios. Si Dios me permite, nos escuchamos pronto. Hasta luego. Les mando un fuerte abrazo. Maranata, Cristo viene.